Hola chicos, hoy os voy a hablar sobre la ciudad de Roma. Para comenzar vamos a leer un texto de Marcial que tenéis en la página 110 de vuestro texto, en el que nos habla sobre cómo era la vida en la Roma en la que él vivía. Bien, dice, en la ciudad el pobre no tiene ocasión de pensar, esparso, ni de descansar, ni piden vivir los maestros de escuela por la mañana, por la noche los panaderos, los martillos de los caldereros durante el día entero. Por aquí un cambista ocioso golpea su sucia mesa con las monedas de Nerón. Por allí el batidor golpea arenas de oro hispano con su brillante martillo sobre una piedra desgastada. Y no cesa ni el náufrago charlatán con su torso vendado, ni el judío enseñado por su madre a pedir, ni el legañoso traficante de cerillas azufradas. ¿Quién puede contar los daños de un sueño perezoso? Tú, esparso, no sabes esto, y no puedes saberlo viviendo regaladamente en los dominios de Petigrio. Tú, cuya azotea contempla desde arriba las cumbres de los montes, y que tienes un campo en la ciudad y un viñador romano. Y dentro de tu umbral un largo paseo para tu carro, y en el interior un sueño y un reposo no turbados por ninguna cháchara, y sin más luz del día que la que dejes entrar. Bueno, pues bien, partiendo de este hecho, vamos a aproximarnos a la ciudad de Roma, de finales del Imperio, una ciudad embellecida por emperadores como Trajano y Adriano en el siglo II después de Cristo. La ciudad en época del emperador Augusto llegó a tener hasta 1 millón de habitantes. Así, la ciudad fue expandiéndose en un mosaico de colores, suntuosas edificaciones públicas la fueron embelleciendo en tanto que los habitantes se iban apiñando en ella de una forma anárquica y desordenada. En Roma se construyeron numerosos edificios públicos. ¿Qué es un edificio público hoy en día? Pues lo es, por ejemplo, una biblioteca, un polideportivo, etc. Pero ¿cuáles eran estas edificaciones públicas en la Roma clásica? Había construcciones religiosas, edificios políticos y judiciales, edificios dedicados a actividades comerciales y edificios para el ocio. Vamos paso a paso. En primer lugar, hablaremos de los templos, que no se utilizaban para que los fieles fueran a rezar, pues como hoy en día en nuestras iglesias, sino que eran edificios construidos en honor de los distintos dioses. Por ejemplo, el templo de Castor y Pólux, cuyos restos podéis ver aquí, también el templo de Apolo, el templo de Vesta, llamativo porque su planta es circular. En este templo se mantenía encendido el fuego sagrado en honor de la diosa Vesta. Un colegio de muchachas vírgenes, llamadas las Vestales, era el que se encargaba del cuidado y mantenimiento del templo. Solo se abría el día 9 de junio de cada año. Bien, el último edificio religioso del que os voy a hablar es el templo de Júpiter Capitolino. Este templo era importantísimo porque era el lugar donde los cónsules tomaban posesión de sus cargos y a los pies de sus acababan los grandes desfiles triunfales. Este templo fue fundado por Tarquinio el Soberbio. Además de Júpiter, Juno y Minerva también recibían culto en él. Estos tres dioses eran conocidos como la Tríada Capitolina. En lo que respecta a los edificios políticos y judiciales, destacaremos la Curia, ahí está, que era la sede de reunión del Senado. Su planta era rectangular y tenía lujosos escaños y asientos de mármol. Otro edificio de carácter religioso eran las basílicas, como la Basílica Emilia, que podéis ver aquí, al fondo está la Curia, la Basílica Julia, la Basílica Ulpia, la Basílica de Magencio. En un principio las basílicas tenían una finalidad comercial, pero más tarde se convirtió en un lugar en el que se administraba justicia. Dentro de los edificios para las actividades de tipo económico y comercial encontraremos el foro, que era una especie de plaza mayor. En él se desarrollaba la actividad política y comercial. No hubo un solo foro en Roma, sino que, según
Roma fue extendiendo su dominio por Europa, África y Oriente, distintos emperadores engrandecieron la ciudad con numerosos foros que llevaban su nombre. Por ejemplo, Julio César, Augusto, Vespasiano, Nerva y Trajano, que es el que tenéis en la imagen. Nos detenemos en este foro, pues él se componía de una gran plaza, de una basílica, se componía también de 2 bibliotecas, de un mercado, de una estatua ecuestre de Trajano y de una importante columna que veremos un poco más adelante. En cuanto a los edificios destinados al ocio, cabe destacar los siguientes. El Teatro de Marcelo. El Teatro de Marcelo se construyó en época del emperador Augusto y su capacidad rondaba los 40.000 espectadores. El circo máximo, que se puede ver aquí, en él tenían lugar las carreras de carros. El anfiteatro Flavio, que se llamó Coliseo por una estatua colosal de Nerón, erigida en sus inmediaciones, se inauguró en el año 80 después de Cristo y probablemente sea el edificio que más os suene, pues en él tenían lugar combates de gladiadores y enfrentamientos de hombres con fieras. Tenía capacidad para unas 70.000 personas. Las termas eran unos baños públicos, eran lugares destinados al relax y a la tertulia. Constaba de dependencias con distintas temperaturas, el frigidarium, el tepidarium y el caldarium. Las más espectaculares son estas que veis aquí, que son las termas de Caracalla. Otro tipo de edificaciones, son las columnas conmemorativas. Esta es la que he citado con anterioridad, es la columna de Trajano y en él se narra la victoria del emperador sobre los dacios. Bien, también importante es la columna de Marco Aurelio, que podéis ver aquí. En cuanto a los arcos triunfales, este es el arco de Tito, ¿vale? Se erigían para celebrar la victoria de algún general. Este es el de Constantino y por último el arco de Septimio Severo. Vamos a hablar ahora de los edificios privados. Las casas en Roma, aquí puede ver, las casas en Roma se apiñaban sin ningún orden. Por un lado encontramos la domus, que era una lujosa casa señorial, estaba orientada hacia el interior, no tenía ventanas, era de una sola planta. La casa se distribuía alrededor del atrium, que es un espacio cuadrangular con abertura en el tejado, que se llama impluvium. Bajo este se construía una especie de piscina o de pila, el compluvium, donde se recogía el agua de la lluvia. Contiguo al atrium se encontraba el tablinum, aquí, un espacio ocupado por el paterfamilias. En la parte posterior se encontraba un jardín denominado hortus. A ambos lados del atrio estaban los dormitorios o cubícula. Cuando la casa señorial se encontraba en las afueras de las ciudades se llamaba villa. Bien, la ínsula era un bloque de pisos donde vivían las clases menos pudientes. Normalmente eran de alquiler, estaban orientadas al exterior. Sus ventanas estaban muy pegadas las unas a las otras. Serían pues como los apartamentos o los estudios de hoy en día. Muy bien, pues hasta aquí la explicación. Ahora os toca a vosotros.